¿Cómo? A ver, veamos. Lo siento. A ver, chicos. Voy a tomar lista. Porfa, vayamos activando nuestras cámaras, que creo de hecho tienen ya casi la mayoría, así que porfa, agradezco que todos activen. Gracias. Lo que les estaba mencionando es que voy a tomar lista, así que porfa, estar pendientes. Empiezo con Anatoa. Listo. Benavides. No, ok. Cajo. Carmilema. Ceballos. Echeverría. Listo. Chimarro. Chimarro. Corral. Estacio. Listo. Jiménez. Anaí. Listo. Jiménez Camila. Listo. Larco. Muy bien. Miranda. Morales. Excelente. Núñez. Ya. Villiza. Muy bien. Quimbita. Ramírez. Listo. Remache. Remache. Robles. Muy bien. Rodríguez. Listo. Ay, acá sí te pongo falta. Ah, Salazar. Muy bien. Sánchez, Camila. Ahora sí te escucho y me escuchas. Torres. Vega. No grite. Vega. Listo. Estos son todos los que estamos presentes entonces. Ok, déjenme abrir el documento de la clase. Ok, listo, no hay problema. Un minuto y por reloj.
Cuéntenme, ¿de qué salieron ahorita? ¿De qué clases de qué tuvieron? ¿Y qué tal les fue? ¿Qué hicieron? Mm, muy bien. Entonces, ya, bueno, ya esperemos un segundito más que se abra el documento y ya comenzamos. Dígame. Sí, señorita. Nosotros las actividades creo que estamos receptando, bueno, las que estamos receptando al plan de COVID. Nosotros sacamos notas de ahí, por ejemplo, del quinto parcial, es decir, del segundo parcial, segundo quimestre, y también nos sirve como evidencias del trabajo que están realizando, porque eso nos pide el distrito o el Ministerio de Educación. Entonces, eso. Entonces, sí, va a ser. Hay algunos profes que posiblemente les digan, no, no va a ser revisado, y habrá otros que posiblemente les digan, sí, va a ser revisado. Entonces, habrá que preguntarle a cada uno. En mi caso, les voy a revisar. Bueno, a ver, esperemos aquí. Listo, el documento está listo y este documento todavía me hace falta que se abra. Ya, esperemos un ratico. A ver, chicos, les voy a compartir la pantalla en este momento. Espero puedan observarlo bien, no hay ningún problema. Bien, con ustedes este tema, el que vamos a tratar del plan de COVID de la semana 10, es un tema que nosotros al inicio del año escolar nosotros ya habíamos revisado. Sin embargo, como es un requisito que nos está solicitando el Ministerio de Educación, lo vamos a revisar nuevamente. ¿Sí? Entonces vamos a generar estas actividades que nos va a proponer. Entonces, una de las primeras actividades que nos indica es, primero, lee el párrafo sobre la historia sobre la historia de la teoría atómica, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar ahora. Ustedes saben que las teorías atómicas nosotros ya las estudiamos, por ejemplo, del Demócrito, de Dalton, de Rutherford, todos aquellos nosotros ya lo identificamos al inicio del año. Sin embargo, como les mencionaba, vamos a revisarlo nuevamente. Veamos. Y nos dice, lee los párrafos sobre la historia de la teoría atómica. Es decir, voy a ir leyendo y voy a irles explicando más o menos de lo que ya habíamos tratado. Si quieren alguien sacar su super cuaderno de apuntes de química al inicio del año, pues puede hacerlo. Si quiere decir, pero nos dijo esto, nos dijo tal cosa, o simplemente si yo les digo el francés, Lavoisier que propuso, entonces si alguien ya lo sabe, dice yo quiero dar este aporte, lo quiero hacer, entonces perfecto, lo vamos a ir escuchando. Entonces, nada más que eso para que tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces empezamos. Les voy a ir leyendo yo para que se vayan familiarizando con el contenido y así avanzamos. Recuerden que de esta lectura que nosotros vamos a leer, que son 2 páginas, debemos responder las siguientes preguntas. Veamos. Aquí está. Esta es la que acabo de seleccionar. Analiza y responde. ¿Por qué la percepción del átomo cambió con el transcurso del tiempo? ¿Cuáles piensas que fueron los motivos que impulsaron la investigación de la estructura del átomo? ¿Cómo influyó en la historia de la ciencia la obtención de la teoría atómica? ¿Sí? Estas 3 preguntas vamos a responder dentro de clase horarias, es decir, en este momento, pero luego de la lectura, ¿sí? Después de hacer este análisis. Porfa, les doy aquí unos minutitos para que puedan copiar estas preguntas.
Y mientras vamos avanzando con el contenido, ustedes digan, ah, mira, esta pregunta está aquí. Ah, mira, esta pregunta está acá. Entonces vayan copiando, porfa, tendremos unos 2 minutitos nada más aquí para que copien estas preguntas y la puedan ir respondiendo en el transcurso de la lectura. Me confirman si ya lo tienen. Copiémoslo, porfa, veamos quiénes están activados. Muy bien. A ver, veamos, preguntemos. Génesis, ¿sí está copiando? Ya, muy bien. Yulit Carmilema, Anaí, muy bien. Alejandra Ramírez, si estamos copiando. Ya, perfecto, entonces mucho más rápido. No, 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 tranquila. Ah, listo. Creería yo que ya pasaron estos minutitos para que ustedes puedan copiar esto, así que damos inicio a la lectura para que puedan responder las mismas. Entonces vamos a ver, subamos. Listo. Entonces empezamos. Los filósofos griegos atomistas se preguntaban si la materia podía ser dividida indefinidamente o si llegaría a un punto en el que sería indivisible. Demócrito formula la teoría de la que la materia se compone de partículas indivisibles, a las que llamó átomos. ¿Sí? Entonces, gracias a Demócrito es que nosotros, por ejemplo, podemos decir que conocemos el término átomos. Si no, pues sabrá Dios cómo lo habrán llamado a otra persona. Sí, pero gracias a Demócrito es que nosotros decimos, ah, tienen átomos, ah, es que los átomos de tal. Sí, entonces gracias a este señor, a este filósofo griego, pues lo caracterizó, lo definió de esta forma. Sí, y nos mencionaba que es su incógnita, su gran pregunta, su ideología que hay que tener en cuenta, que cuestionaba de que si la materia podía ser dividida. Es decir, se podía separar. O sea, no importaba el tiempo, sin importar el tiempo, ¿se podía separar o no? Entonces es lo que preguntaba o se cuestionaba este filósofo griego. Y es por ello que ya van a ir, de ahí surge todas estas incógnitas de las que estamos hablando aquí abajo. Entonces veamos el químico francés, el Antoine Laurent de Lavoisier, muy conocido como ustedes saben Lavoisier, que es lo más común, lo más popular con el nombre, pero si le quieren decir Antoine Laurent de Lavoisier, pues está bien. ¿Qué es lo que nos dijo? ¿Qué es lo que propuso este señor, el químico francés? Es que postuló que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo me vuelvo sádico en este momento y digo, a ver, ok, los vecinos del frente me caen súper mal. Yo como me volví sádico, les digo, pues a ver, voy a incendiar su casa mientras ellos están dentro. Su materia, su cuerpo, porque absolutamente todos somos materia, es decir, nuestro cuerpo es materia, su esfero es materia, su cuaderno es materia, su libro es materia, su computadora, su lápiz, su celular, sus peluches de Alejandra, absolutamente todo es materia.
¿sí? Incluso la mugre que nosotros tenemos aquí en las uñas es materia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que esta materia que nosotros estamos conformados trabaja, o más que todo, cuando surge o se ve sometido a un evento, que en este caso yo digo, le voy a incendiar la casa a esta persona, está siendo sometida a una situación, es decir, a una situación de temperatura. Obviamente la persona o las personas van a morir si es que entran en contacto excesivo con el calor, con el fuego. Pero, ¿qué pasa? ¿La materia se destruye? ¿Se descompone? No, simplemente existe una transformación, ¿sí? Aquí es lo que hace referencia a este señor, Antonio Lavoisier, que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Es decir, nosotros que teníamos así de esta forma en músculos, huesos, tejidos, órganos, etcétera, se va a transformar, gracias al fuego, se va a transformar ¿en qué? En ceniza. Todo nuestro cuerpo se transformaría en ceniza, por ejemplo. Ahí es cuando hablamos de las personas que dicen, yo no quiero que me entierren así completo, simplemente quiero que me pongan en una cajita mis cenizas y que me boten al mar y que es para ser libres y etcétera, etcétera, ¿sí? Es justamente, les meten a las cajas de estos para poder desintegrarlos completamente y transformar su cuerpo a algo mucho más pequeño, que en este caso es en cenizas y cabe en un baúl muy pequeño realmente. ¿Sí? Entonces a eso hace referencia, de que la materia no se va a destruir, no se va a crear tampoco, porque la materia ya está. Entonces, simplemente se transforma. Otro ejemplo en los que yo les puedo mencionar es con el papel. Cuando ustedes lo queman, ustedes han de haber visto que sube o que se genera un humo medio fuerte, medio casi blanquecino el color del humo de cuando se quema un papel, y también quedan las cenizas. Entonces ahí están dándose dos procesos. Uno de que se está transformando en gas y el otro que se está transformando en sólido, que la sólido es las cenizas que ustedes van a poder observar cuando ya se quema todo el papel. ¿Sí? Entonces la materia que era antes el papel se ha transformado en diferentes cosas, en gas y también en sólido. Es por ello que Lavoisier expresa esto, de que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Es como subir de nivel. Bien, avancemos y veamos qué más nos dice. El químico y físico francés John Dalton elaboró el primer modelo atómico con bases científicas. Entonces aquí recuerdan que Dalton, ¿qué figura tenía? Tenía esta figura circular y era algo característico de su postulado. Entonces veamos que en su trabajo se afirmaba que la materia está compuesta por partículas muy pequeñas, que se conoce como átomos, indivisibles e indestructibles. Aquí hace referencia que apoya a Lavoisier y también a Demócrito. Como ustedes saben, Demócrito era quien mencionó, quien estableció que estas partículas pequeñas se las llamaba átomos. Y también hace referencia a lo que Lavoisier dice, que estas partículas pequeñas que son indivisibles son indestructibles, es decir, que simplemente no se crea ni se destruye, simplemente se transformaba en algo más. Entonces a esto hace referencia John Dalton también, partiendo de todos estos postulados. Muy bien. Aún después de combinarlas mediante reacciones químicas, también descubrió que los átomos de un mismo elemento son iguales y que se podían formar compuestos químicos uniendo dos o más átomos de distintos elementos. Nosotros, como estamos, recuerden, en el momento de reacciones químicas en la actualidad, por ejemplo, para formar un óxido metálico, si se dan cuenta, ahí hacemos reaccionar un metal más un oxígeno o un metal más un hidrógeno, ¿sí? Entonces aquí estamos cogiendo dos elementos, dos átomos completamente diferentes para hacerlos reaccionar. A esto hace referencia Dalton, de que se pueden formar compuestos químicos uniendo dos o más átomos de distintos elementos.
Un ejemplo también el que vamos a tratar, por ejemplo, es de los compuestos ternarios, que esto lo iremos trabajando en el transcurso de la semana, o tal vez mañana. Es que nosotros podríamos decir que estarían 3 elementos ahí. Por eso hace referencia de que se pueden unir 2 o más átomos. Hay los cuaternarios de que se van a encontrar 4 elementos para una reacción. ¿Sí? Entonces, a esto hace hincapié Dalton. ¿Sí? Veamos qué más nos dice este químico francés. John Dalton propone una nueva teoría sobre la constitución de la materia. Según Dalton, toda la materia se podía dividir en 2 grandes grupos, elementos y los compuestos. Los elementos estarían constituidos por unidades fundamentales, que en honor a Demócrito, Dalton denominó átomos, ¿sí? Es decir, aquí podríamos encontrar a un solo elemento. Es decir, solo un átomo de hidrógeno, solo un elemento de hidrógeno, que es lo mismo. Átomos de hidrógenos, elementos es lo mismo, ¿sí? O sea, eso hace referencia de que se encontraba diferentes puntos. Y también, por ejemplo, decía que veamos a ver, los compuestos, pues obviamente ya es el conjunto de átomos, ¿sí? Es conjunto de varios elementos, conjunto del oro más del oxígeno, del hidrógeno más del aluminio, ¿sí? Entonces a eso hace referencia un conjunto de átomos o conjunto de elementos. Y eso forma parte de los compuestos. Entonces veamos qué más nos indica. Los elementos estarían constituidos por unidades fundamentales, que por ejemplo aquí les decía que en honor a Demócrito, Dalton denominó átomos. Los compuestos se constituirían las moléculas, cuya estructura viene dada por la unión de átomos en proporciones definidas. Por ejemplo, les decía, ¿cuántos átomos tiene la molécula de agua? ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene la molécula de agua? ¿Quién me lo dice? Átomos de hidrógeno, recuerden. ¿Cuál es la molécula del agua? H2O. Es decir, ¿cuántos átomos de hidrógeno? 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno? 1. Aquí les voy a escribir para que no se olviden esto. Entonces, lo que nos hacía referencia este señor es que, uy, aquí sí, medio se ve, medio raro. Hagámoslo aquí. Entonces, la molécula del agua era esto, H2O. Y lo que nos indica, según Dalton, es que los compuestos se constituirían de moléculas. Entonces, veamos aquí. Todo esto, el conjunto de átomos, es una molécula. ¿Sí? Tengan en cuenta esto. Solo un elemento químico es un átomo, ¿sí? Entonces aquí nosotros tendríamos 2 elementos químicos, pero hay que tener en cuenta este número 2. Este número 2 nos estaría indicando de cuántos átomos de ese mismo elemento tenemos. Entonces, por eso les decía que hace referencia al número 2, que hace referencia a 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, que nos indica aquí porque está solito. ¿Sí? Entonces, avancemos. El químico John Dalton propone una nueva teoría sobre la constitución. Bueno, eso ya lo leímos. Hantaro Nagohaka, durante sus trabajos realizados en Tokio, propone una teoría según la cual los electrones girarían en órbitas alrededor de un cuerpo central cargado positivamente, ¿sí? Entonces ya vamos a ver esto después. Al igual que los planetas alrededor del Sol, justamente lo que quería hacer referencia a esto. Hoy sabemos que la carga positiva del átomo se concentra en un denso núcleo muy pequeño alrededor del cual giran los protones. Entonces ustedes recuerden que de un elemento podemos encontrar un átomo, por ejemplo, podríamos decirlo, que este sería su núcleo, ¿sí? Y aquí estaría cargado positivamente. Y alrededor de este núcleo es que van a estar los átomos girando alrededor de él, ¿sí?
Y es así como lo hace referencia el tema del planeta, el sistema solar. ¿Sí? Entonces borramos esto y avanzamos. Muy bien. Aquí está, miremos. Aquí están los protones, los neutrones y los electrones girando alrededor de estos núcleos que tienen carga positiva. Veamos qué más nos dice. Joseph John Thomson descubrió la existencia de los electrones y las cargas eléctricas que poseían, es decir, las positivas y las negativas. Aquí nosotros podemos ya observar netamente las cargas negativas, las cargas negativas aquí. Y también podemos apreciar la carga positiva. Entonces, nos está indicando que los átomos tenían esto, que los electrones tenían estas cargas positivas y negativas. Ustedes en algún momento han de haber escuchado, hay que ser positivos siempre como el protón, y hay que ser negativo como el electrón, ¿sí? Entonces, siempre sean protones en la vida, siempre sean positivos, sonríanle a la vida a pesar de que tengan un montón de problemas, pues hay que ser protones, ¿sí? Y los electrones pues serían con carga negativa. Y los neutrones, pues estos no tienen ni positivo ni negativo, son como neutros, por eso se les conoce como neutrones, porque van por la vida ahí, o sea, ni más ni menos, van ahí, ¿sí? Entonces a eso hace referencia este tema de los electrones con carga positiva y negativa. Entonces borramos esto para avanzar. Aquí hablaremos de Ernest Rutherford y ¿qué nos indica? Estudió las emisiones radioactivas e identificó los rayos alfa, beta y gamma. Gracias a este señor es que nos ayuda a descubrir el nuevo modelo atómico. ¿Sí? Entonces, en que los átomos se dividen en un núcleo formado por neutrones y protones. Aquí ya lo podríamos ver en la parte de arribita, el ejemplo. Y una corteza formada por electrones que giran alrededor del núcleo en órbitas circulares, lo que justamente mencionaban como, lo hacían referencia como el sistema solar, que va a estar girando los planetas alrededor del Sol. Sí, y esto se debe gracias a estos rayos o a estas emisiones radioactivas que se puede producir en los átomos. Y obviamente también forma parte importante gracias a los neutrones y protones, que ya saben que pueden ser con cargas negativas o cargas positivas, lo que genera una cierta atracción entre ellos y se mantienen girando alrededor del núcleo de los mismos, ¿sí? Entonces por ello que es importante esto. Avancemos. El núcleo del átomo se descubre gracias a los trabajos realizados en la Universidad de Manchester bajo la dirección de Ernest Rutherford. Entonces, gracias a la supervisión, bajo a la dirección, les decía, miren, tenemos que llegar a esto, miren, debemos hacerlo así, debemos hacerlo de tal forma, este es el procedimiento. Entonces, él iba direccionando a todo un equipo para poder realizar todos estos trabajos y pues ahora netamente ya tenemos claro que sí existe un núcleo del átomo, ¿sí? Entonces veamos qué más hizo. Descubrió que los átomos son indivisibles, pues se componen varios tipos de partículas elementales. ¿Qué quiere decir indivisibles? Que no son visibles prácticamente hacia simple vista, que necesitamos ver a través de algo más, es decir, de un microscopio, ¿sí? Y también se puede hacer referencia de que no se podrían separar con facilidad, es decir, no se los podría dividir. Es por ello que se le conoce como indivisibles. Y eso sería todo en cuanto a la lectura. Ahora únicamente nosotros tenemos que responder por qué la percepción del átomo cambió con el transcurso del tiempo. En algún momento cambió, y si cambió, ¿por qué? ¿Por qué cambiaría esta percepción? Esto vamos a responderlo, ¿sí?
Y por cierto, de una vez, como ustedes saben que las actividades que lo estamos realizando es ahora mismo, pues pueden hacerlo ahora mismo, pueden enviar hoy mismo, no se dejen acumular, porque de hecho esto es un trabajo a diario. Si se trabajó en clase, pues significa que pueden tener las respuestas en este momento. Iriel, cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Correcto. Sí, justamente a esto hace referencia de que con el pasar del tiempo las personas iban descubriendo muchas más formas, la tecnología iba haciéndose un poquito más compleja, facilitándole más la actividad para el ser humano y esto pues obviamente les facilitó e iba cambiando algo más, ¿sí? Entonces es por ello que de esta percepción del átomo cambió según el tiempo, porque por ejemplo ahora ya nosotros podemos decir, ah, mira, ya lo tenemos de esta forma general, pero antes era algo pequeñito, simplemente decían que había una partícula y listo, algo circular. Pero ahora sabemos que este mismo átomo está conformado por orbitales, por electrones, por cargas positivas, negativas, un núcleo y demás. ¿Sí? Ahí es por gracias a que ha ido evolucionando la tecnología y también el tiempo que se debe a esto. A ver, alguien más me estaba levantando la mano, creo que era Adrián. Por- Ya, sí, justamente también se puede relacionarlo de esa forma. Por ejemplo, Adriana, era Adriana la que me alzaba la mano. A ver, muy bien. Por ejemplo, si te das cuenta, en el siglo V en el que estábamos trabajando ahora, el tiempo es que no es que iba, por ejemplo, de cada 50 años iba haciendo un cambio o un avance adicional, simplemente era un pequeño tiempo, un lapso muy corto, y es por ello que muchas veces tienen como similitudes y muchos parten desde el inicio, por ejemplo, de la base, para decir, ah, mira, ok, más o menos se parecen con lo que yo estoy investigando y pues tienen esta relación también. Claro, no es que se ha generado completamente. ¿Cómo podríamos decir que se ha cambiado la percepción de alguna manera? Es si, por ejemplo, cogemos la percepción del átomo desde el inicio con el último. ¿Sí? Ahí podemos ver una percepción completamente casi diferente, ¿sí? Pero si hablamos del casi inicio con la otra persona que dijo, ah, ok, tiene estas cargas, perfecto, simplemente no hay mucha diferencia, no se va a ver mucho esta cambio de percepción, ¿sí? Pero de que hay, la hay, así como Adriana lo indica. Tal vez no mucha, pero sí la hay. ¿Alguien más quiere dar un aporte? Listo, entonces avancemos. Ya se acaba la hora, entonces eso tendrían que responder en sus casas. Si es que tienen alguna duda o inquietud, pueden hacérmelo por. Y eso sería todo. Gracias.